Estamos con Eduard Romeu, vicepresidente económico del Fútbol Club Barcelona, para hablar un poco de toda la actualidad financiera del Barça. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bien. Buenos días y bienvenidos. Se firmó el acuerdo de financiación del Espai Barça hace un par de semanas. Usted apareció ahí con el presidente Laporta en las fotos con todos los inversores. Bueno, ¿qué balance hace de esa firma? Bueno, yo creo que fue el culminar un trabajo de mucho tiempo, ¿no? La verdad que estamos muy satisfechos con el resultado de la operación, que ha tenido momentos de todo, no ha sido todo fácil, pero evidentemente se ha trabajado y se ha trabajado bien, ¿no? De hecho, estuvieron todos los asesores de un lado y de otro, lo que era en sí los inversores no estaban, pero sí estaban representados, pero de alguna forma, bueno, pues era el momento final y que para mí es el momento de inicio, ¿no? Porque al final siempre digo que la parte financiera, la responsabilidad empieza en el momento en que firmas la operación, porque es cuando tienes ya que empezar el repago de la misma, aunque sea muchos años allá. Y en este caso particular, pues poner las bases, como dije, para que estas operaciones que se tengan que ir reconduciendo a medida que pasa el tiempo, en el momento que tengamos la ventana de oportunidad más propicia, pues estar preparados para tomarla. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Hubo algún momento de incertidumbre o no? No, más que incertidumbre, pues bueno, al final cuando te diriges a los inversores y en aquel momento, que son 2 semanas en las que se cierra todo, se fija el precio y demás, bueno, pues aparecen noticias que, bueno, la gran mayoría, por no decir todas, eran ajenas a lo que era propiamente la operación en sí, es decir, no tuvo tanta trascendencia factores directos de la construcción, sino factores, pues bueno, de situación más de club, que si, con que ya me lo va a decir usted, se lo anticipo, ¿no? El caso Negreira, que si ahora inscribo, que si ahora desinscribo, en fin, circunstancias de este tipo, que bueno, se le dio una trascendencia, una notoriedad, pues que no merecía, ¿no? El tipo de interés medio estimado se fijó, se anunció con 5,53. Correcto. Entonces, la progresión, el pico más alto de interés y el menor, ¿se podría especificar? Bueno, es un promedio y estamos hablando pues que hay una primera parte. Es decir, los tipos de interés en el momento en que se firma la operación y hay una situación de tipos pues que es relativamente alta respecto a lo que habíamos tenido, pues porque las cuestiones derivadas del impacto de la guerra, el tema del incremento de materias primas que comporta una inflación, en fin, todas estas circunstancias, y luego también, pues evidentemente el tema de los distintos bancos que han tenido algún problema, tanto en Suiza como en Alemania, como en Estados Unidos. Bueno, todo eso hace que se encarece, ¿no? La operación, se encarece el dinero. Pero si cogemos la curva, ya un tema más financiero, ¿no? Si cogemos la curva de evolución de tipos de interés, pues tienes en el primer tramo, en el primer periodo, que sería estos 5 años aproximadamente, pues un interés, una base un poco alta por estas circunstancias. 6,5. Sí, prácticamente puede ser sobre 6 y algo. No. Y luego tienes otra parte que sería ese plazo, digamos, intermedio de 7 hasta los 10, más o menos, ¿eh? Aquí tienes una curva un poco más plana y la paradoja es que cuando te vas a plazos más largos, que teóricamente tendrías que estar en unas circunstancias de que más plazo, más incertidumbre, pero claro, se rebaja bastante la curva de tipos de interés porque se supone pues, que el impacto de la guerra algún día terminará, que la situación financiera global pues, va a mejorar, etcétera, etcétera, con lo cual pues, tienes ese mix, ¿no? Por eso decimos que es un precio que, aunque sea un buen precio en estos momentos y que recuerden que incluso nos decían que iríamos a firmar precios de 2 dígitos, en fin, cosas que no eran reales, bueno, al final creo que se cerró, dijimos, oye, mira, nosotros ponemos una línea roja en el 6%, teóricamente, pero bueno, se pudo cerrar por debajo. Y a partir de ahí lo que decimos es que estamos convencidos que seremos capaces de mejorarlo, ¿no? Es decir, es un punto de partida y ahora tenemos que seguir trabajando para esperar el momento más propicio y en ese momento reestructurar los vencimientos que vayamos a tener. ¿Cómo se soporta ese vértigo, lógico, de una financiación de 1.450 millones? Bueno, al final es acostumbrarse a ceros, ¿eh? Porque
Es verdad que supone cierto vértigo y, lógicamente, cuando estás jugando con el dinero de tu club, ¿no? Pues es importante, ¿no? Pero también es cierto que al final la responsabilidad y la culpa de todo lo tiene la marca, ¿no? Es decir, a pesar de todas las situaciones de mercado, los condicionantes que haya habido, la situación financiera propia de la entidad, pues que no es la más óptima, ¿no? Bueno, pues a pesar de todos esos pesares, pues lógicamente el escudo, la marca, tiene un valor muy importante, y yo creo que nuestro mérito, y sobre todo el de nuestros ejecutivos, ha sido saberla poner en valor, ¿no? El club habló de 20 inversores, pero solo especificó el nombre de 6, 7, 8. El resto... Bueno, yo no sé si especificó, yo creo que no, entre otros, no podemos especificar ninguno, porque es una colocación privada. Sí que se cita, evidentemente, los dos bancos, porque son conocidos, que son los que nos han traído a estos inversores. Goldman Sachs, que tiene pues una trayectoria más larga en este sentido y que ha participado desde el inicio y que realmente pues es el que ha asumido la mayor responsabilidad. Y luego JP Morgan, que puso también pues su colaboración y simplemente para facilitar la operación. Y a su vez, estas dos entidades, como tal, no solo aportaron inversores, sino que pusieron dinero propio, balance, que decimos, para la operación, sobre todo del primer tramo, ¿no? Es decir, que hay inversores que han pedido confidencialidad. No es que la hayan pedido, es que al ser una operación de colocación privada no se dan esos datos, ¿no? Otro tema es que el inversor quiera decirlo, es libre, evidentemente, de decirlo. Pero vamos, el prototipo de inversor es muy evidente, es inversor americano, compañías de seguros principalmente, planes de pensiones que invierten a largo plazo, son los de siempre. ¿De cuánto será el primer reembolso de dinero el 31 de mayo? Primera inyección de dinero para empezar las obras el 1 de julio. Es el plazo máximo que hay, de aquí a allí pues se fijará el plazo. La primera disposición será para cancelar este préstamo puente que se nos concedió ya en el año 18 y que se ha ido renovando y que luego se amplió el año pasado, pues para acometer ya las primeras inversiones derivadas de urbanización y costes en general, y también para acometer el Johan Cruyff, en fin, temas que ya son directamente relacionados con el Espai Barça, ¿no? Por lo tanto, esa es la primera disposición, y a partir de ahí, pues evidentemente, pues está ese famoso grupo de compañías, asesores y demás, que al final pues son los que gestionarán este dinero, irá a parar a una especie de bolsa, y que le llaman titulización, pero en definitiva es una bolsa donde va este dinero, y simplemente es para tener transparencia y pues el rigor total de que ni un euro de este dinero se destina a nada que no sea parte del país. Pueden caer unos 500 millones ya. Sí, fácilmente. Esto, ¿no? Bueno, directo que el socio está preocupado. Si hay contingencias en el nuevo Camp Nou, ¿no hay Palau? No es así. Es decir, nosotros jugamos con colchones, ¿no? Y colchones importantes. Nosotros lo que dijimos cuando planteamos la operación, tanto la asamblea como el referéndum vinculante posterior, lo que decíamos es que nos permitiesen obtener la mejor operación para endeudarnos hasta 1.500 millones de euros en cualquiera de las modalidades, etc. Muy bien. En ese momento nosotros planteamos pues una serie de destinos de esos fondos, que son unos proyecciones estimadas. En ese momento recuerden que no habíamos licitado, que no teníamos todavía cerrado ningún presupuesto, y también dijimos en ese momento que todo irá por tramos, por fases, ¿no? Es decir, el Spotify Camp Nou y la urbanización, porque es necesaria, tiene una primera fase de actuación, el Palau y los accesos adicionales pues vienen en la segunda fase, y luego pues la última fase es la tercera, ¿no? Por tanto, todo tiene una serie de hitos, ¿no? Nosotros lo que hemos dicho es, mira, cuando ya bajamos a la arena, evidentemente en ese momento es cierto que no había todavía el conflicto bélico, no había la crisis pues de estas entidades, en fin, todo ese batibuy, ¿no?, que se produce en el mercado y que lógicamente genera un efecto de inflación y por tanto una subida de costes de materia primas y de precios. Bueno, pues eso no está bien. A pesar de eso, nosotros encabimos la operación, cerramos en la cifra que no son 1.071 millones de euros todo lo que es el Spotify Camp Nou más la urbanización y los planes de adecuación, etcétera. Es decir, toda esta parte está incluida.
ya dentro de esta parte están los 960 del IMAC en particular, y dentro de esos 960 del IMAC ya hay contingencias, unos 70 y largos millones de euros. Es decir, todo eso está ahí, digamos, puesto, ¿no? Luego nos quedan los 170 y pico millones, algo así, de intereses, correcto, y después los 200, que es el remanente, que nosotros hablamos de contingencias. Aquí hay dos particularidades, ¿no? Costes financieros no participan en la operación, es decir, nosotros lo que pedimos en su día ya fue los 1.500 millones de principal. Por tanto, ¿dónde y desde dónde se pagan los intereses? Desde esa bolsa que yo le he dicho de titulización. De allí es de donde sacan los intereses correspondientes a la operación, si no estaríamos pagándolos dos veces. Pero lógicamente, mientras no tenemos el destino de más proyecto, porque está en fases distintas, no podemos poner todas las grúas, porque si no la afectación a toda la zona pues sería muy, muy elevada. Pues de momento lo que vamos a hacer es, oye, nos cabe, si nos cabe, tenemos la posibilidad de 50 millones adicionales, que no han sido necesarios, para completar los 1.500 millones. Los 179 millones de euros de intereses que no computan aquí porque van contra la bolsa de los ingresos extraordinarios sobre los cuales se va a pagar esta cifra. Con lo cual ya estamos en 220 y pico millones. Quedan 200 y luego más. Quedan los 200 de las contingencias que estamos convencidos que no vamos a pagar. Bien, eso por un lado. Si hubiera... Eso por un lado. Entonces, primero, ya estamos en los 420, 430 millones de euros. También se nos dijo en su momento, y por eso le digo que tenemos colchones importantes, que 420 millones para construir un palau es una barbaridad. Eso se nos acusó diciendo, ustedes han exagerado la nota. Bueno, nosotros queremos tener colchones, ¿eh? Entonces, ¿somos capaces de construir el palau con una cifra inferior? Por supuesto que sí. ¿Qué pasaría si se produce las totales contingencias y, lógicamente, pues te quedas a 25, 50, 100 millones de construcción del palau? Pues oiga, yo iré a la asamblea y le diré, mire, estos son los números, esto es el destino, me falta este dinero, ¿me aprueban o no me aprueban ustedes una ampliación de operación? Es decir, si yo hubiese querido tener más colchones, hubiese pedido una operación de 3.000 millones de euros, con lo cual seguramente me hubiesen dicho que éramos unos campeones porque solo hemos usado 1.500, ¿no? Con 1.500 cabe y cabrá, pero lógicamente en las fases correspondientes. Igual que ahora estamos padeciendo una inflación de materias primas importante y que hemos asumido dentro de este proyecto, encontraremos evidentemente dentro de los plazos establecidos pues los presupuestos y el proyecto que nos encaje para encabir esta operación. Esta es la misma respuesta que le daría a este grupo de 44 socios que dicen que ustedes han incumplido. Sí, bueno, de entrada, no, por supuesto, yo con todo 21. el respeto a los socios, pues les daré esta respuesta encantado, evidentemente, y el club sería esto, ¿no? Pero lo que sí que les diría que para incumplir algo tienes que haberlo incumplido. Es decir, yo creo que hasta que no se produce el efecto final, pues creo que estamos siendo juzgados de antemano y eso es lo que no me parece correcto. Igual que no me parece correcto los términos en los que se han expresado en el escrito hacia la Comisión Económica, que por cierto en la cual yo participo, y ¿cómo os digo? El síndic del socio. Sí, me parece que son unos escritos un tanto agresivos y desafiantes y que son personas que están haciendo esa labor de forma totalmente altruista, desinteresada y muy preocupados por la situación y que no es correcto que tengan que recibir esta presión, ¿no? ¿Cuál es el calendario del nuevo palau en estos momentos? No, o decir, ¿en 2026 estará acabado o no se puede...? ¿Sí? El que estaba establecido. O sea, en principio en 2026 no ha cambiado, debería haber un palau. No tengo la fecha exacta, pero bueno, si es dijo, esa la que presentamos... En junio de 2026 acabar todo, ¿eh? Sí, sí. En principio esto no ha variado. No. O sea, no ha variado, el proyecto no ha variado, el palau cabe y quiero dar esa tranquilidad absoluta y que se va a hacer en tiempo y forma según lo previsto. Y repito, que si hubiese cualquier tipo de variación al respecto...
Oiga, en 2 años creo que somos la junta directiva que más asambleas ha convocado y de todas horas, ¿no? Con lo cual no tendríamos ningún problema en convocar nuevamente a los socios, pero repito, es que no será necesario. ¿Y la posibilidad de que un inversor americano, se está hablando de que estuviera interesado en asumir el coste de las obras y después participar de la explotación del Palau, esto está descartado, está abierto? No, mire, se nos han planteado, como usted puede entender, muchas opciones. De momento también tengo que decirle que no hemos entrado a estudiarlas, porque la prioridad número 1 es la financiación cerrada, que hace muy poquito se ha cerrado. La prioridad absoluta es la construcción del estadio, que ahí sí hay una fecha que no podemos renunciar, que es noviembre 24, y a partir de ahí ahora nos pondremos a trabajar con las distintas opciones. Evidentemente, si hay alguna opción, y eso creo que lo dije, ¿no? Es decir, nosotros las vamos a valorar absolutamente todas, pero como hemos hecho en todas las operaciones que se nos han planteado. También le digo que hay gente que dice que nos plantea cosas que nunca recibimos. Entonces, bueno, en este caso particular no le puedo decir porque no soy conocedor que tengamos ningún planteamiento encima de la mesa. Otro tema que inquieta bastante, la SA. En el Observatorio Blaugrana, el club ha preguntado, ¿no?, un poco si alguien preferiría mantener el modelo de propiedad actual o una SA o un modelo mixto de 51-49, por ejemplo, que sea. ¿Usted percibe que hay alguien en el entorno azulgrana que no le importaría que hubiera una SA? Bueno, desde luego no sería en el entorno de la Junta, porque nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva, y el presidente en primera persona, pues que nuestro modelo evidentemente es preservar la situación tradicional del club y que creo que es parte de ese atractivo también para inversores y bueno, y el club tiene esa grandeza también derivada de esta particularidad, ¿no? Entonces, esa pregunta pues formaba parte pues de un número muy importante de preguntas. Evidentemente el foco se fue para allá. Yo no la hubiese hecho porque entiendo que es una pregunta que en estos momentos puede generar este debate cuando no existe desde el club este planteamiento ni esta idea. Pero bueno, oye, yo creo que al final, pues si son temas que la gente habla en comentarios de café, pues no tenemos por qué ocultarlos, ¿no? En cualquier caso, desde la Junta Directiva se dejó muy claro, el modelo de propiedad no se toca. Precisamente estamos trabajando desde que entramos en revertir toda esta situación, porque dije un día, es que el club ya se lo han vendido. Entonces, lo que estamos intentando es recuperarlo, ¿no? Podemos hacer el símil de la venta o podemos hacer el símil del paciente y del médico, pero al final es lo mismo. Es decir, estamos haciendo todos estos esfuerzos para tratar de revertir la situación. Y concretamente, el Espai Barça, incluido el Palau, es otra de las patas importantes, porque al final, obviamente que cuando tú ves que la situación cambia, te planteas, ¿tú qué faig? Me quedo parado, sigo hacia adelante, valoramos los riesgos, pros, contras, y al final es una balanza. Pero claro, es que al final la balanza lo dice muy claro, es que necesito esto. ¿Por qué? Porque tienes una deuda importante, una situación financiera pues que se está haciendo el trabajo más importante, revertir la situación y que los ingresos pasen a gastos, gastos a ingresos. O sea, eso que parece tan elemental es muy complicado y mediáticamente complejo de llevarlo a cabo. Y digo inmediatamente pues porque tiene afecciones en personas, en proyectos, en fin, hay situaciones complejas, ¿no?, en este sentido, pero bueno, yo creo que es nuestra obligación pues hacer viable el club. La temporada 23-24 sin extraordinarios tenemos que estar en una situación de beneficios y estamos trabajando muy duro y recibiendo pues también, como digo, este ruido pues que no nos gusta, pero que si tienes que hacer pues, un acto de una televisión que te cuesta mucho dinero, tienes que renunciar a ella, en fin, cosas que saben fatal y que sobre todo cuando afectan a personas más. Pero claro, es que al final es que no es sostenible, ¿no? Y si eso no es sostenible, lo que tú presentas de presupuestos a la liga, pues lógicamente no te aceptarían. Y si no te lo aceptan, pues no eres competitivo a nivel deportivo. Es decir, es toda una cadena, Han tocado varios temas que ahora los abordamos. Pero el otro día, Jaume Guardiola, expresidente de la Comisión Económica del Barça, dijo en RACU que la situación del club es muy complicada, incluso siendo una SA. Esto... Bueno, vino a decir que siendo una SA tampoco lo arreglaríamos. Con lo cual,
Bueno. Vamos bien, porque no hace falta... Si hubiese dicho siendo una SA lo arreglamos, ahí tendríamos un debate. No lo hay. Muy bien. Bueno, el señor Guardiola conoce perfectamente hasta hace unos meses, ¿no?, cómo estaba la situación. Por tanto, que es una situación compleja, nadie lo ha negado, que nosotros seguimos estando, sí, no hemos salvado al paciente, pero estamos todavía en el hospital y con el gota a gota. Y, lógicamente, el otro trabajo importantísimo es la cuenta de explotación. O sea, tenemos que revertir la cuenta de explotación, el club tiene que entrar en beneficios ordinarios y para eso es imprescindible un ajuste total, aunque sea lamentable, de gastos y, lógicamente, un incremento importante de ingresos, ¿no? Y parte de este éxito lo tiene que tener o lo tiene que traer el Espai Barça. Es decir, cuando digo es que el Espai Barça es innegociable, es que el Espai Barça es necesario, es que lo es. Es que lo es. Por eso en noviembre, en principio, si no hay ningún contratiempo, estará el Camp Nou ya en noviembre 24. Sí. En ebullición. ¿Puede confirmar que si cada día de retraso es 1 millón de penalización que debe pagar Limac? Yo no lo quiero cobrar eso. ¿Pero es cierta esta penalización? Es cierto, pero repito, es como aquel seguro que hace usted de incendios o de vida, que es mejor no cobrarlo, ¿no? Sí, sí. Pues no me lo quiero plantear. Pero sí es cierto que Limac nos concedió la exigencia, accedió a la exigencia del Barça, cosa que no accedían el resto de compañías, por ejemplo, ¿no? A 29 de noviembre es la fecha a partir de la... Bueno, no sé si han puesto 29 o 30, para mí es el 29, vale, porque es el día, ¿no? Vale. Usted es uno de los responsables del plan de viabilidad que se ha presentado a la Liga dentro de esta reducción de gastos bastante importante. De los 200 millones de reducción que pedía la Liga, ¿en cuánto estaríamos ahora? ¿Cuánto quedaría? No, estamos ya en una cifra importante, ¿no? Sí es verdad que unos puntos son más mediáticos que otros no hacen tanto ruido, pero son de calado, y 200 millones es una diferencia entre ingresos y gastos, es decir, tienes que reducir la partida de gastos, pero lógicamente otra parte es incremento de ingresos, ¿no? Estamos en una muy buena posición de incremento de ingresos y ahora lo que tenemos que hacer es que esto prosiga ese ritmo y estamos convencidos pues, que el proyecto del Spotify Camp Nou pues, atraerá todavía, ¿no?, mayor inversor. Y yo diría que estamos ya en un alto cumplimiento del objetivo. Evidentemente hay que dar segundas y terceras vueltas porque todo hay que negociarlo y todo hay que discutirlo, pero bueno, estamos ya por el buen camino. Está cerca. También es verdad que el tema salarial deportivo se ha hecho un gran trabajo por parte de Mateu y en este sentido, bueno, pues todavía queda un cierto trabajo por hacer, pero el grueso está ¿Puede haber alguna renegociación salarial con algún jugador? O sea, a ver, hemos informado de que Ter Stegen y De Jong podrían estar ahí en la lista. Yo creo que este tipo de actuaciones ya se han tratado, se han hecho. Ahora, en nuestros números, lo que tenemos planteado es el calendario que está tal cual estipulado, sin ninguna variación, porque este tema en particular no lo llevamos nosotros, lo lleva la parte deportiva y, por tanto, nosotros en este punto, y siempre he dicho que afortunadamente ahí no entramos. Y nosotros nos vamos más a lo que es la propia gestión, ¿no?, los gastos internos de gestión del club y explotación del club. El tema de la Liga, ¿esperan una respuesta positiva hacia la semana que viene? ¿Podría ser? Bueno, la cosa está bastante bien encaminada. Al final es simplemente pues, que validen de forma positiva el trabajo que se ha hecho desde las distintas áreas, pero encabezado por el área económica del club. Y, por tanto, estoy convencido que le darán el visto bueno, ¿no? Los inputs que llegan desde la Liga son positivos. Yo no tengo la relación con la Liga, pero, vamos, no me consta que haya problema en el tema de tener que aclarar, más allá de aclarar algún concepto, ¿no? Y ahora que se marcha Mateu Alemany, ¿usted entrará a hablar con la Liga más o seguirá con su posición un poco distante con el señor Tebas, con el que siempre ha sido usted un tono un poco... duro, ¿no? Digamos. No, yo creo que con el señor Tebas, de verdad, la única vez que yo le interpelé fue cuando hizo unas manifestaciones acerca del que era nuestro director general, ¿no? Entonces yo simplemente dije que a los ejecutivos del club no se les toca, ¿no? Y es cuando yo intercedí.
pero no he tenido, de hecho tuve una reunión de las que asistí en nombre del club en la Liga y el recibimiento fue muy correcto y no hubo nada especial, ¿no? Es decir, no, el respeto y a nivel relacional ya es más un tema que decide el presidente. Yo ahí, a expensas, en todo lo que yo pueda ayudar, saben que pueden contar conmigo. ¿Usted percibe un tono un poco más conciliador por parte de Tebas hacia el Barcelona en comparación a meses atrás? Bueno, yo creo que siendo el Barça un club importante para la Liga y la Liga el regulador, nos tenemos que entender. Yo creo que al final el entendimiento tiene que estar por ambas partes y que todos debemos hacer un esfuerzo para llegar a un punto razonable, porque es que si no es negativo para todos, ¿no? Yo creo que la Liga le iría bien pues que el Barça estuviese en una posición potente, porque claro, hay otras ligas que están actuando de forma mucho más agresiva, ¿no? Probablemente tienen otras métricas o se les permiten otros conceptos, pero manejan mucho más dinero, en definitiva, ¿no? Y eso es audiencias y eso es ingresos que se van a otros sitios en lugar de venir aquí, ¿no? Y a la Liga le iría bien que viniera Messi también, al Barça. No lo sé, eso ya no lo sé. Hombre, yo creo que un jugador del calado de Messi pues es bien recibido en cualquier sitio, ¿no? Y entonces, lógicamente, pues probablemente, pero vamos, es un área puramente técnica en la que yo no entro ni tengo ninguna ascendencia, ¿no? Más allá de la simpatía que tenemos por Leo y, bueno, ¿qué vamos a decir? Del mejor jugador del mundo, Pero el ¿no? plan de viabilidad del club, entiendo que le iría bien el regreso de Messi con el potencial económico que supondría eso para bueno, en cualquier caso no lo tenemos valorado. En la parte económica hablamos solo de cuestiones ciertas, de foto fija, y, por ejemplo, los jugadores que terminan contrato no los tengo de cara a la siguiente temporada y luego se puede producir que alguien renueve, ¿no? Pero que en principio no lo tengo establecido. O personas que no están en el club y que a lo mejor la parte técnica tiene intención de, ¿no? Eso viene un trabajo posteriori. De momento tenemos que ser muy conservadores, muy realistas y trabajar sobre los aspectos ciertos y que actualmente son los vigentes, ¿no? Pero ¿en cuánto se podría cifrar el impacto de que Messi volviera al Barça? No tengo ni idea. Pero, por ejemplo, en la gira de Estados Unidos, que está prácticamente cerrada, si en julio estuviera Messi en el Barça cobraría más, por ejemplo? ¿Tendría un fee más alto? Bueno, ¿sabe qué pasa? Que esta pregunta se volvió al revés en el momento en que se marchó, ¿no? Es decir, yo lo veo en positivo, es decir, oiga, van a perder mucho patrocinio porque se marcha un jugador trascendente como Leo Messi. Bueno, no hemos perdido patrocinios. Yo creo que lo que hemos hecho es un efecto de vender mucho mejor tu marca, es decir, el escudo, la marca Barça, y gracias a todo esto, pues no solo no hemos perdido, sino que hemos ganado patrocinios, que a lo mejor con Leo hubiésemos tenido todavía más haciendo esta actuación. Es posible, pero esto es una teoría, no tengo ni idea, ¿no? Evidentemente, una persona como Messi siempre suma, es que esto es evidente, ¿no? El señor Tebas dijo saber que el Barça haría buenas ventas en este verano. ¿Son imprescindibles dentro de ese plan de viabilidad que ha establecido usted bueno, para presentarlo a la Liga? Yo lo que diría es que el plan de viabilidad se sustenta. Si tiene que haber algún tipo de incorporación, tiene que haber alguna venta. Eso sí que, si los técnicos consideran pues, que hay que reforzar o que tiene que venir alguna persona, algún jugador que no esté actualmente, pues lógicamente para que tenga que venir, se llame como se llame, tiene que haber unas salidas equivalentes. Pero no hay una cifra exacta de ventas no hay necesarias. No. Se debería compensar, ya está. ¿Podría haber más palancas este verano? BLM en principio no. Congelado. En principio no, porque tampoco BLM está mucho. Bueno, a nivel fair play, no, sí. Actualmente no ayudaría, pero por encima de fair play y por encima de otras circunstancias, pues está el negocio, ¿no? Entonces, BLM cada día gana más dinero y cada día vale más, con lo cual poderlo preservar es bueno.
a partir de ahí nos podemos plantear, obviamente, sobre todo un incremento a nivel de volumen, es decir, algún socio industrial, ¿no? Que además, obviamente, tenga los recursos para ampliar, ¿no? Pero nos interesa más una operación industrial de alguien que nosotros tenemos muy bien todo este canal de ventas de nuestras tiendas, que si va pues aquí mismo, ¿no? El Camp Nou, pues realmente es espectacular la afluencia, o la de Madrid, que es espectacular, aparte de la tienda es súper bonita, ¿no? Y todas están en un altísimo rendimiento, con lo cual es una muy buena iniciativa. Pero claro, conocemos el territorio que conocemos y llegamos al ámbito que llegamos. Probablemente, pues no descartamos, ¿no? Plantearnos otros operadores de más calado internacional y que tienen más llegada, pues a esos 400 millones de fans que tiene el Barça en todo el mundo, ¿no? Con lo cual no descartamos nada, pero en estos momentos no lo tenemos planteado, ¿no? Usted es fiel seguidor del básquet. El Palau, Díaz Zalgiris estaba ahí, era uno de los pocos miembros de la junta directiva que estaba ahí. Mientras había un concierto de Bruce Springsteen, pues usted estaba ahí. ¿De cuánto serán los recortes en las secciones? Bueno, la temporada que viene. Las secciones tienen que tener, o sea, lo que tenemos que procurar es que lleguen a una posición en la que se drene lo mínimo, ¿no? Manteniendo esa competitividad. Es decir, si tú tienes el escudo del Barça, pues no puedes salir únicamente a competir, tienes que salir con posibilidades de ganar, ¿no? Entonces, sí que es verdad pues que hay algunas secciones que están pues un tanto desproporcionadas en el resultado. ¿Se refiere al básquet? Bueno, es decir, al final las secciones pues tienes unos ingresos, tienes unos gastos, entonces estamos buscando el incidir en los ingresos para, de alguna forma, luego optimizar la parte de gastos. Claro, nos encontramos con una circunstancia muy parecida a la que nos encontramos en el fútbol, ¿no? Que son contratos largos, crecientes, con lo cual, claro, la desproporción cada vez la tienes mayor, pero bueno, eso ya son negociaciones porque las personas tienen un contrato en vigor, ¿no? Y es aquello que yo dije un día, oiga, no podemos poner la mano en el bolsillo de ciertos jugadores porque tienen un contrato legítimamente firmado, ¿no? Entonces, bueno, estamos en fase, lógicamente, pues a medida que pasan las temporadas, pues todo se va regularizando porque algunos jugadores salen, porque terminan contratos, bueno, y otros pues tenemos que ir aguantando la situación, ¿no? Pero evidentemente si usted coge los promedios de coste de los equipos de baloncesto europeos, Barça está todavía bastante por encima, ¿no? Con lo cual, bueno, pues oye, es un sitio donde tenemos que ser vigilantes, ¿no? Como mínimo. Vamos a ver cómo acaba la Euroliga, ¿no? Con esta semifinal contra el Madrid, pero sí que es cierto que son 3 Final Four seguidas y están ahí. Y están ahí. No, el equipo es competitivo, claro. O sea, yo creo que es una... Es un reto, ¿no? A ver cómo equilibrar todo esto para no bajar del escalón. Es parte del Más que un Club. O sea, el Más que un Club tiene también unos compromisos, una serie de obligaciones y, lógicamente, pues eso hay que preservarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final las cosas hay que ser razonable, hay que buscar la mejor solución y, lógicamente, bueno, pues no tratar de no bajar ese potencial competitivo, ¿no? Barça TV, que ha hablado antes, cerrará el 30 de junio. Entonces, esas 120 personas que trabajan allí podrían ser reubicadas dentro del club de alguna manera, porque también el potencial de redes sociales, de la web, claro, esto se nutría mucho de los contenidos de Barça TV. ¿Cómo puede acabar esto? Bueno, de momento hay un contrato con Telefónica, este contrato es el que se ha denunciado y, lógicamente, son trabajadores, la gran mayoría, de Telefónica, es decir, no son trabajadores del Barça, ¿no? Con lo cual, ese es el primer matiz que hay que hacer. No obstante, bueno, pues oye, es la parte dolorosa, ¿no? de la situación. Entonces, una televisión con unos niveles tan importantes de pérdidas, pues en estos momentos es difícil de soportar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser muy imaginativos y buscar entre todos la mejor solución, pero no es el área que yo llevo directamente y por tanto no le puedo responder. Así que estoy convencido que se harán los mejores esfuerzos. ¿La cifra de pérdidas que estima el club?
Bueno, estamos en, si no recuerdo mal, eran 14 de gastos y 2 de ingresos, 12 de gastos. Claro. ¿La plataforma Barça TV Plus no ha funcionado como iba a funcionar? Esto no lo sé, vale. No se lo sé decir, pero vamos, que imagino que habrá algún tipo de actuación, pero lo que sí que era cierto es que no podíamos sostener esa situación, ¿no? Y después la última, dijo usted en la rueda de prensa de la financiación del Espai Barça que el club se reservaba el derecho un poco de hacer una valoración de mercado, ¿no? Porque él venía a decir de que, bueno, que el Barça es uno de los clubes grandes con los abonos más baratos. De cara a un posible regreso al Camp Nou, hay que pensar en un posible aumento del precio de los abonos comparados con los del Camp Nou de esta temporada en curso. A ver, en cualquier caso estaremos ante un escenario radicalmente distinto. Es decir, tanto a nivel de prestaciones como a todos. Hay que prepararse. No sé, tengamos que prepararnos. Simplemente yo creo que tenemos que entre todos llegar a una valoración razonable, ¿no? Pero es verdad que será un estadio nada que ver con el actual, ¿no? Sí. Con lo cual, pues bueno, yo creo que tendremos que ser todos consecuentes y de alguna forma, pues poner los precios razonables que solemos aplicar, ¿no? Lo que dije es una obviedad, es decir, desde mi área lo que vemos es cuáles son los ingresos que obtienen los otros clubes por las partidas de abonos y los que obtenemos nosotros. Estos son números objetivos, ¿no? Entonces, bueno, ya será decisión, evidentemente, del área social y del presidente, pues finalmente ver en qué posición estamos. Yo simplemente digo, desde el área económica, que si uno ingresa 5 y nosotros ingresamos 1, pues lógicamente en igualdad de condiciones de prestación, hoy a lo mejor no lo estamos porque es un estadio que tiene muchas carencias en estos momentos, pero en un escenario de igualdad de condiciones, yo simplemente mi obligación es advertir que estamos pues en unas cifras muy inferiores a las de otros clubes. ¿Y eso pasaría por asamblea o...? Aquí hay dos cuestiones. Bueno, todo nos gusta pasar por asamblea, estamos encantados de hacer asambleas y referéndums, pero si cogemos normativa en mano, el club donde tiene una limitación evidente es en el carnet de socio. Sí. Eso no afecta. Lo otro es una cuestión, repito, que no me corresponde a mí, que entrará la parte social, la vicepresidenta y el presidente. Entonces, yo lo único que digo, que desde mi área, porque piense también que los estudios de ingresos, que son sobre los cuales hay que obtener los ingresos extraordinarios, lógicamente lo hacen unos grupos acreditados, y estos grupos manejan la información de los estadios del mundo. Y lógicamente, pues ellos marcan unos estándares razonables. A partir de ahí tú eres soberano para poder mover estas cifras, pero hay unas horquillas, tampoco puede regalar los abonos, porque lógicamente sería algo que iría contra natura, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que buscaremos la fórmula. Pero es cierto que no estaba dentro de los 247 millones de plusvalías de recursos que generará el estadio. Aquí sí que no estaba contemplado los abonos. No está. Aquí para no está. Pagar el... Aquí no está, no, ni socio ni abonados está. Pero que en cualquier caso lo que decimos es tenemos unas posibles colchones adicionales o no, pero eso ya dependerá de un tema más social, ¿no? En los cuales no afecta. Pero es lógico que desde el área económica pues tengamos que llamar la atención, porque es una pregunta lógica de los inversores, ¿no? La gente cuando le tocan el bolsillo, ¿no? Es normal. Sí, es así. Ha habido otros tiempos que ha habido alguna derrama. Ha habido ¿no? derramas, Sí. Nosotros hemos procurado, y lo hemos dicho, y nos hemos comprometido pues, a no acudir al socio legítimo propietario a pedirles ayuda en este sentido. Creemos que nosotros lo podemos hacer por nuestra propia cuenta y de hecho la intención es mantenernos en este punto. Pero bueno, a partir de ahí, repito, en otros casos se ha hecho. Yo sí, en aquel momento fue una de las cuestiones que sugerí, como desde el área financiera, decir, oiga, si me encuentro con este agujero... Esto al llegar al club. Al llegar al club. Y la Comisión Económica con el señor Guardiola al frente. Es decir, oiga, llamemos al socio y hablemos.
Bien, el presidente fue el primero que dijo, olvídense, lo asumimos nosotros, el socio no es responsable, yo añado directo de la situación, y añado directo porque alguien ha votado al expresidente. Entonces, estoy de acuerdo, no es responsable de lo que se ha hecho, de la gestión realizada, pero lógicamente nosotros tampoco. Entonces, la masa salarial sigue los derroteros anteriores. Bueno, la masa salarial tiene un componente, efectivamente se hizo un trabajo de descenso, de alguna forma esas incorporaciones que se hicieron, pensemos 2 puntos. Cuando en el mercado de invierno estamos novenos, todos nos ponemos nerviosos, que no entramos ni en la Champions, se hacen unos refuerzos ese momento y entramos en Champions, y hemos anticipado 1 año, porque nosotros decíamos, déjennos trabajar 2 años, dejamos el club preparado y a partir de ahí busquemos de ser competitivos a nivel deportivo. Bueno, pues el 2.º año estamos ya a punto de ser campeones de liga, con lo cual yo creo que es un paso muy importante, ¿no? Pero, repito, la estructura de la masa salarial también es importante. Es decir, veníamos de una masa salarial alta, que hoy sigue siendo todavía más de lo que quisiéramos, aunque la estamos ajustando, pero también es cierto 2 cuestiones. Primero, los contratos crecientes todavía hay. Es verdad que se han incorporado algunos nuevos derivados de las inversiones realizadas, pero también es verdad que la estructura ha cambiado. Es decir, tenías jugadores de edad avanzada con los precios inflacionados y que no tenías colocación en el mercado por esa circunstancia, y tenías a unos jóvenes totalmente desprotegidos. Hoy la situación la hemos revertido, es decir, tenemos una masa salarial que todavía creemos que se puede mejorar, pero tenemos una serie de jugadores que tienen un valor en el mercado, no para venderlo, pero tienen un valor cierto en el mercado, ¿no? Con lo cual, las comparaciones no son exactamente las mismas. Si ahora usted me planteaba, oye, ¿puedes vender jugadores? Bueno, es que ahora puedes plantearte si los técnicos lo consideran vender a un jugador, cosa que en ese momento, por mucho que quisieras plantearte, era incolocable. ¿Entiendes? Ha variado mucho. Volviendo al Camp Nou, lo que está seguro es que cuando el abonado vuelva al Camp Nou tendrá su asiento como lo tiene, ¿eh? Esto no va a variar, aunque pueda subir el precio, conservará el asiento de toda la Lo de precio ya no es cuestión mía. Seguirá habiendo una lista de espera y... Lo que había. Exactamente lo que había. Bueno, no sé si será 1 metro arriba o 1 metro abajo, porque bueno, las obras pueden afectar un poco, ¿no? Pero sí, cada uno tendrá su sitio. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por analizar un poco la situación financiera del club en un momento clave de la historia del Barça. Muchas gracias a ustedes.